Buenas noches, tecnólogo Wilson Sinche. Mi nombre es Gerson Biología Pereira. A continuación, vamos a hacer lo que es la evaluación de la unidad 1 del sistema de control. La primera semana vimos lo que es instrumentación industrial, que se puede definir que la instrumentación industrial son todos los equipos que se pueden conformar en un sistema de control, sea un blues cerrado o un blues abierto. Un sistema que permite dentro de un proceso comprobar una variable o controlar con un valor deseado y tomar una acción de corrección de acuerdo con las desviaciones que existen sin intervención directa del operario en el proceso. Un proceso puede contar con elementos de medición primaria, elementos de transmisión, también los indicador o registrador, que también se les puede comunicar. Tiene su punto de error, tiene la unidad de control, que viene a ser un controlador. Después se pasa por un elemento de final de control, que viene a ser la unidad de actuación, y en sí viene a ser el proceso, y esto viene a ser un proceso que repite y repite para un proceso que es de un sistema de control. Los elementos de un sistema de control se derivan en 5, que son proceso, sensor, transmisión, controlador y actuador. También esta semana vimos lo que es las variables de un sistema de control, que viene a ser la variable de control de controlar, la variable de medida, la variable de regulación, también lo que es variable de manipulada y la variable de referencia o set point, como más se lo conoce. También lo que es el diagrama de bloques de lazo de control, donde viene la variable de referencia. Tendremos también lo que es el error, viene el controlador, después pasa por lo que es variable de regulación, llega al actuador, sigue una variable de manipulada y viene el proceso y la variable controlada, cual regresa al medidor, que viene a ser la variable medida, y todo esto viene a ser lo que es instrumentación. También vimos lo que es la organización vinculadas con el instrumento y control de industrial, donde los instrumentos industriales requieren, para la ampliación de un sistema de control de procesos, tiene su propia terminología para unificar el lenguaje, utilizando por fabricantes, usuarios y organismos. Es un área de conocimientos que engloban al estudio de los instrumentos, que viene a ser el ANSI, el ISA, también esto viene por las normas ANSI y ISA S5.1 para instrumentación industrial. El propio de esta norma es establecer un medio uniforme o designación de los instrumentos y los sistemas de instrumentación usados para la medición y control, lo cual incluye también lo que es los símbolos y representación de códigos de identificación. Clasificación de los instrumentos. También vimos lo que es un poco de eso, que viene a ser también lo que es según la función del instrumento, según la variable del proceso. Y tenemos lo que es instrumentos ciegos, instrumentos indicadores, instrumentos registradores, sensores que captan la variable, transmisores de distancia, receptores reciben las señales, transductores que convierten y modifican, controladores que comprueban la variable controlada, elementos finales de control. Tenemos lo que es clasificación de instrumentos, que también sigue con lo que es según su función del instrumento y según la variable del proceso. En esto tenemos los instrumentos de caudal, instrumentos de nivel, los instrumentos de presión, lo que es de temperatura, e instrumentos de otras variables, que son instrumentos de viscosidad, instrumentos
de posición, instrumentos de frecuencia, instrumentos de densidad, etcétera, etcétera. También vimos tipos de instrumentos según su función: instrumentos ciegos, instrumentos indicadores. Los instrumentos ciegos no tienen indicación visible de variable. Tenemos sensores o elementos primarios. Al sobrepasar una temperatura preconfiguración, el termostato abre o cierra un contacto eléctrico. Instrumentos indicadores: podemos observar lo que es el manómetro, el manómetro digital de presión. También vimos lo que es los tipos de instrumentos según su función. Tenemos registrador de presión, registrador de multivariable, registradores. Estos instrumentos registradores registran la variable medida con un tazo continuo en puntos o una pantalla eléctrica. Es lo más que se puede ver. Los sensores, que vienen a ser los que captan el valor de la variable del proceso y envían una señal de salida predeterminada. También vimos tipos de instrumentos según su función, que vienen a ser los transmisores, estos que captan la variable a través de un elemento primario y la transmiten a una distancia en una forma de señal neumática. Vimos lo que es convertidores. Estos son los que reciben la señal neumática o de corriente del instrumento y la medición en una señal salida estándar. Tipos de instrumentos según su función. Seguimos los controladores y los elementos finales de controladores. Tenemos lo que es los controladores, que son estos son los que comparan la variable y control. Por ejemplo, presión, nivel, temperatura, con un valor deseado, y ejercen a una acción correctiva de acuerdo con la densidad. En estos podemos tener lo que es controladores PID neumáticos, controladores lógicos programables, los controladores digitales de temperatura. Elementos finales de control: estos son los que reciben la señal del controlador y cambian su posición de modificación. Una variable del proceso, que en general es el caudal de un fluido, por producir cambios en el proceso. Por ejemplo, ahí está lo que es la válvula de control neumática. También tenemos lo que es la válvula mariposa con actuador eléctrico más actualizada. También tenemos lo que es la identificación del instrumento según las normas ISA S5.1, la cual nos dice que el código alfabético numérico del tag numérico, que es el tag number, que es en siglas inglés, para identificar los instrumentos. Tenemos que la primera letra vendría a ser la variable de medida inicial, la segunda letra vendría a ser la letra de modificación, la tercera letra es lo que es lectura o función de la lectura pasiva, la cuarta vendría a ser fusión de salida, la quinta vendría a ser letra de modificación, la sexta numeración de lazo, y por último tendríamos la fijación del número de instrumento. También pudimos en esa clase verificar lo que es la tabla de identificación de instrumentos para la norma ISA. Y ahí es donde dice que la letra A cubre todos los análisis no analizados de la tabla. La 2, la letra sin clasificar, que viene a ser la X. Y así sucesivamente. Ya de ahí vimos los códigos de identificación del instrumento. Ahí estuvimos viendo algunos. También vimos lo que es la simbología en lo que es las líneas de conexión entre los instrumentos y equipos. Se clasifica la clasificación: instrumentos neumáticos, instrumentos hidráulicos, instrumentos eléctricos, instrumentos electromagnéticos.
vimos lo que es un elemento básico de un DTI, que viene a ser de un lazo de control de nivel de tanque. Tenemos lo que es el proceso, los instrumentos, la tubería, las líneas de conexión. También vemos el DTI de un proceso de lazo simple control, donde vemos que comienza con el relé del fluido, el controlador eléctrico, la transmisión de flujo, el relé convertidor, elementos primarios y las válvulas actuadoras. Ahí tuvimos en la semana 2, comenzamos a ver lo que es los sistemas de control. Un sistema que es un conjunto de elementos y reglas organizados entre sí que distribuyen a generar un resultado. De ahí también vimos lo que es el control, que en el sistema de control vimos que tiene una entrada, el sistema, la salida, los elementos de regla, pero todos rigen a un sistema. El controlador o regulación es una estrategia que varía, que recurre a la realidad con aspectos a lo que debería ocurrir y no existir concordancia si toman acciones para corregir a la distancia. Por ejemplo, viene a ser lo que es el objetivo, la realidad, el control y lo que accionamos. Y ya vamos a la práctica. También se puede decir que es un sistema que permite que los procesos ejecuten bajo ciertas condiciones, corrijan desviaciones a través de parámetros establecidos como referencia y aplicando diversos métodos y acciones de regulación. Vimos lo que es los elementos del sistema de control: proceso, medidor, variable controlada. Ya vimos lo que más específicamente lo que ya es dentro de un sistema. Ya en esta semana vimos lo que ya con un gráfico, cuál es la válvula reguladora, la válvula de referencia, la válvula manipuladora, cuál es el actuador, cuáles son los controladores. También vimos en ejemplo de una regulación de un sistema de control de agua con su flotador, el tanque de agua. Le pusimos el tanque de agua, también la válvula que viene a ser el proceso, que viene a ser el tanque, la variable que es el nivel del agua, el medidor que viene a ser el flotador, también lo que es la variable de referencia, el nivel del agua deseada, el controlador que viene a ser igual mismo el flotador, el controlador y el actuador vienen a ser las mismas variables de manipulación que viene a ser el flujo del agua que entra al tanque. Vimos lo que es los diagramas de buques de un sistema de control. Ahí en una gráfica vimos que se muestran los elementos del sistema y la relación a través de los bloques que representa el proceso y los instrumentos. En los instrumentos así como de flechas, ahí se puede ver como una flecha entra y llega al punto de error y de ahí sigue el controlador, de ahí viene lo que es la señal, la señal de regulación, el actuador, la variable de manipulación, el proceso, y viene lo que es la variable controlada que sale, pero en lo que sale entra vuelta a lo que es el medidor, que viene a ser la señal medida, y entra vuelta al punto de error. De ahí vimos lo que es los tipos de automatización. Vimos lo que es sistema de automatización fija, sistema de automatización programable, sistema de automatización flexible. La fija se utiliza cuando la producción es de alto volumen y por lo tanto se puede justificar el elevado costo del diseño del equipo especializado para el procesamiento del producto. En el sistema de automatización programable se aplica a productos de volumen bajo nomás, donde pueden diferenciar productos bajos, cambio de programación, que es el que gobierna la producción.
en el mismo lo que es la seguridad en los automatismos. Es importante que los automatismos sean seguros, donde por un lado se debe tomar en cuenta las secuencias para proteger al operario. Esto tendríamos que regirnos a las personas que vamos a manipular el sistema ya. En la semana 3 ya ahí pasamos un poquito más avanzado, que vienen a ser los lazos de control, que vienen a ser de acuerdo a las conexiones de los dispositivos del sistema automático industrial. Existen dos tipos: lazos de control, lazos abiertos y lazos cerrados. Cada uno de los campos de aplicación viene a ser el sistema de lazo abierto discreto. Estos sistemas no realizan medición de la variable que desea controlar. El control se basa en el tiempo o en el conteo. De ahí el control de lazo cerrado manual es donde se tiene un sistema de control gobernado por el hombre, donde en un diagrama que vimos estaba el horno, la entrada del producto, la salida del producto, de ahí viene el combustible, la válvula y el flujo de señales, pero siempre operando una persona, eso de ahí. Por eso viene a ser proceso, medidor, hombre y válvula, porque el hombre viene y regula válvula. También vimos lo que es el sistema de lazo cerrado discreto. En este sistema se puede observar la variable a controlar, lo que no se hace en el lazo abierto. Puede ser más preciso dependiendo de un medidor, el tipo de controlador, bit o on o off, tiene la respuesta de un actuador. Control off, on off. Este sistema de lazo cerrado con respuesta discreta se lo coloca en un valor que es necesario realizar un trabajo o no. Este valor se envía a un comparador para que el cual active o no el elemento en caso de que haya llegado el valor. Vimos lo que es el control analógico, un sistema en lazo cerrado con una salida analógica. Este es más preciso debido a que tendrá un error mínimo de una variable controlada, que el control pi. Este compuesto por un control proporcional integra la derivación. Vimos también lo que es cambio de carga y las perturbaciones. También vimos lo que es la realimentación, que la realimentación se viene a decir que son los cambios antes de mencionados, pueden ocurrir en una gran medida, por lo tal existe desequilibrio que se debe medir y corregir en un lazo cerrado. Se puede enumerar también las siguientes etapas: de medición, de comparación, partiendo también la señal del error, la señal de salida, la reacción del proceso y nueva señal de medición. Esto sería todo de la unidad 1. Muchísimas gracias.